¿Viene una incursión terrestre? Sí, pero tal vez no. Y te lo puedo decir porque podemos ya hablar de esta línea de información. No va a ser necesariamente por Venezuela, no va a ser necesariamente por Colombia. Probablemente esa incursión terrestre comience por México. Se ha incrementado aún más el roce o la intolerancia hacia el que piensa de forma contraria a lo que vendría siendo pues el pensamiento más radical de la izquierda. No es solamente Antifa, una idea como alguna vez lo expresó un Biden, sino que es un grupo que se ha organizado para poder cometer toda suerte de persecución justamente al pensamiento conservador. Es como un poco masoquista Petro, además, ¿no? Con esto de solidarizarse con un régimen que le escupe la cara. O sea, siendo izquierdistas los dos, socialistas recios los dos, a Petro no lo tratan muy bien los venezolanos, ¿no? ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo lo ve usted? Hay que recordar que Gustavo Petro gana las elecciones también financiado por el cartel de los soles. Eso no se le puede olvidar. Esa es una carta que incluso se la esgrime Diosdado Cabello constantemente. Así que allí está una Sheinbaum en remojo, allí está un Lula da Silva que ha echado un poco para atrás y se ha desligado también por eso en los últimos días de Gustavo Petro y ha dicho no, vamos a colaborar con Estados Unidos. El siguiente contenido se ha realizado bajo los más estrictos parámetros ETSA de YouTube, en un contexto netamente periodístico, educativo y documental. Muy buenas tardes, amigos. Tenemos el inmenso placer de contar aquí con la prestigiosísima periodista colombiana Isabel Cuervo. Un placer tenerla aquí, Isabel, después de tanto tiempo y en un momento tan particular, un momento histórico tan particular que quizás uno a veces no se da cuenta, ¿no? No cobra conciencia de la dimensión del momento que nos toca vivir. Quería preguntarle, usted que lleva tantos años haciendo periodismo en los Estados Unidos, ¿cómo evalúa la situación de la violencia que se está viendo con atentados a iglesias, a escuelas, la muerte de Charlie Kirk? Bueno, toda esta situación tan espesa, este clima social tan tenso en el país del norte. Sí, espesa la situación en términos de violencia, sobre todo porque ha tomado un giro en lo que respecta a la forma que veníamos viendo a nivel de desencadenamiento de la violencia con la antigua, digamos, desadministración de Joe Biden y Kamala Harris, porque si bien es cierto que también durante la época Obama, pues tomaban trascendencia todo lo que eran estos grupos de insubordinados, por decirlo de alguna manera, pagados por dineros globalistas, pues estábamos viendo unos Antifa, estábamos viendo revueltas, digamos, muy bien estructuradas en términos de lo que tú y yo conocemos muy bien, que son esas células ciudadanas que se movilizan no solamente dentro de Estados Unidos, sino en otras regiones del mundo, países, ciudades del mundo importantes en donde guardan un parámetro similar. Ahora con Donald Trump, pues ha cambiado. Quiere decir también que este Donald Trump 2.0, que no es el mismo Trump que gobernó en su primer mandato, pues la violencia se ha incrementado no solo contra el mismo presidente Donald Trump en su campaña política, como pues el mundo entero lo vio con ese disparo que por una suerte de casi milagro se salvó la vida de Donald Trump, sino también el atentado a todas las personas que profesen de alguna manera todo lo que es el discurso conservador. No necesariamente republicano, no necesariamente trumpista, sino el discurso conservador. Es decir, se ha incrementado aún más el roce o la intolerancia hacia el que piensa de forma contraria a lo que vendría siendo pues el pensamiento más radical de la izquierda. Izquierda, y lo digo entre comillas, tú bien sabes, porque la izquierda en los Estados Unidos, como también podría decirse en algunos lugares de Europa, pues esa socialdemocracia y con todas sus diferencias en lo que es la izquierda estadounidense, pues no es la misma izquierda que se conoce en Latinoamérica, o por lo menos no es el mismo discurso doctrinatorio, ¿no? Es diferente, tiende a mezclarse más
con una fachada de centrismo, de valoración hacia los apoyos de los movimientos de las minorías, de los apoyos sociales, digamos, de lo que ellos denominan esas minorías, pero que bien sabemos que son discursos para poder solamente dividir esa sociedad, disgregarla, atomizarla en pequeños grupos sociales, porque sociedad dividida es sociedad dominada. Pues sí se ha incrementado esa violencia política, ideológica, que es muy triste. Por ejemplo, la muerte de hace poco de Charlie Kirk, pues marca una situación relevante que hay que poner mucha atención, porque aquí ya hay personalidades de las comunicaciones, periodistas independientes, incluso personas que hacen comunicación sin ser periodistas, pero que están ejerciendo el trabajo de comunicación masiva, pues que temen porque están siendo atacados justamente en las calles. Hace tan solo unos días atrás hubo incluso una mesa redonda en la Casa Blanca con varios de estos comunicadores, reporteros gráficos, gente que hace parte, que en su momento pues estuvo retratando, persiguiendo información en torno, por ejemplo, a Antifa. ¿Aprieta la administración Donald Trump en torno a eso? Sí, aprieta, porque justamente no está solo en el banco internacional mirando hacia Israel y Palestina, mirando hacia Ucrania, mirando también hacia Latinoamérica con todo ese despliegue ahora de barcos, sino que está mirando hacia lo que es seguridad interna, y la seguridad interna, bien lo sabe esta administración, está minada por todos esos años, repetimos, de Obama, de Biden y Kamala Harris, en donde dejaron crecer todas esas células justamente internas del país, de Estados Unidos, y se empoderaron, por decirlo de alguna manera, con esa palabrita que está tan de moda, ese neologismo, pues, de el aumento del poder de estas células, pero ya están identificadas. Incluso ese grupo Antifa del que te estaba hablando, pues ya ha sido catalogado obviamente como grupo terrorista doméstico, porque realmente no es solo una idea, no es solamente Antifa una idea, como alguna vez lo expresó un Biden, sino que es un grupo que se ha organizado para poder cometer toda suerte de persecución justamente al pensamiento conservador. Te quería preguntar, estimada Isabel, obviamente que es indiscutible el carácter violento bueno, han demostrado estas organizaciones ya hace varios años, pero si no observa una mayor ambición de centralización del poder en este gobierno de Trump, con la militarización de las ciudades, también cierto discurso contra presentadores televisivos que, aunque a uno no les simpaticen, llama la atención. Cuando fue esto de Charlie Kirk y la fiscal Pam Bondi salió a decir que hay que combatir el discurso de odio, a mí me pareció una postal de Karine Jean-Pierre, como si no hubiera cambiado nada en materia de libertad de expresión frente al gobierno de Biden. Claro, claro, es peligrosísimo también, porque se puede tender a lo que tú estás nombrando, ¿no? Que es justamente el darle al Estado o el darle al gobierno pues unas atribuciones sobre las libertades civiles muy grandes. No obstante, yo estoy observando todo lo que son movimientos de militarización de Washington, D.C., de Chicago, de Miami próximamente, y de otras ciudades a donde han expresado dentro de la administración que van a movilizar tropas. Pues lo he visualizado de otra manera, y es que, si bien es cierto que se ha venido escondiendo data relevante tanto en la capital de los Estados Unidos como Chicago, como Miami, otras ciudades regentadas por demócratas que hacen incrementar enormemente la violencia, pero no la reportan o la maquillan en sus entregas anuales para justamente no solamente parecer una zona menos crítica en términos de violencia, sino también para seguir recibiendo dineros del Fondo Federal.
pues entonces también si unimos puntos de lo que son esas ciudades que se han nombrado por parte de esta administración con el fin de militarizar, yo estoy viendo un denominador común y no es solamente Antifa y no es solamente el crimen común, sino crimen organizado. No es solamente Tren de Aragua, que ya están saliendo de los Estados Unidos, pues expelidos por esta administración, sino que también estamos viendo un denominador común que es el narcotráfico, el micro narcotráfico que ocurre en estas ciudades es importante, es notable, y eso me lleva a mí a pensar en que no puedo perder de vista ese elemento para poder analizar bien qué es lo que está en el fondo de este interés de despliegue de tropas hacia las ciudades. Por supuesto, no sin dejar de lado tampoco lo que anotaste al inicio, y es estar muy pendientes de lo que son los derechos civiles y ciudadanos, porque no se puede pregonar que se está administrando un país bajo un gobierno conservador, en donde sabemos que el discurso es gobierno pequeño y muchos derechos civiles en donde a la casa, al interior de la casa, no se mete el gobierno, sino que da la libertad a los ciudadanos para que pues decidan bien o mal su vida, pero al contrario, en la ejecución podría ser justamente lo contrario. Eso hay que tenerlo muy presente, porque si bien es cierto también que el país quedó totalmente inundado, por ejemplo, para darte tan solo un ejemplo, por una migración desordenada, irregular, no documentada, sin ningún tipo de registro que pudiese llevar al gobierno a dar un seguimiento de ese ingreso masivo. Estamos hablando de muchos millones de inmigrantes de forma desordenada e indocumentada que entraron al país durante Biden-Harris, pues tampoco podemos olvidar que aquí se ha desatado una persecución muy fuerte hacia justamente el migrante, pero no solo el que entró durante ese cuatrenio, no solamente quienes han estado pues delinquiendo en diferentes ciudades de los Estados Unidos, sino también se están revisando casos de personas que llevan residiendo en los Estados Unidos muchos años. Se han dado errores por parte de esta administración que no deberían haberse dado, porque la administración se supone que está bien aconsejada, por lo menos por un secretario de Estado de los Estados Unidos como es Marco Rubio, que viene de familia hispana, de cuna hispana, conoce bien lo que es la realidad cubana, colombiana, venezolana, no entiende solamente y habla perfectamente el idioma, sino que entiende la idiosincrasia y entiende las razones de esas migraciones. Entonces, si se están, haciendo redadas masivas para sacar células que tienen que ver con el Tren de Aragua, con el Cartel de los Soles, con delincuencia organizada, con tráfico humano, tráfico de niños, etcétera, que sí son ciertas y que sí se les está dando solución. No deben ocurrir esos errores de persecución, por ejemplo, a residentes hispanos o de otras nacionalidades que llevan años aquí en los Estados Unidos con número tributario, pagando impuestos para después ser catalogados como inmigrantes indocumentados y sacados de la forma, digamos, menos humanitaria, como merecería una persona que entró a trabajar, a buscar una mejor vida, a buscar una legalización, una vía de legalización. Sí, tal vez no lo habrían hecho de la manera correcta, tal vez desde fuera y desde otras vías sería mejor. Yo no propicio, por ejemplo, la inmigración ilegal desde ningún punto de vista, pero tampoco propicio, ni avalo, ni apoyo, ni puedo estar de acuerdo con la persecución a ningún individuo que no sea un delincuente y sea apresado, perseguido y expulsado de los Estados Unidos después de haber contribuido a este país y demostrado que es una persona honesta, responsable y que incluso cumple con el tío Sam, que es sagrado en los Estados Unidos. Dígame, estimada Isabel, ¿percibe una radicalización general de la sociedad americana? En ambos bandos, digamos. Yo creo que no, yo creo que se viene sintiendo la misma radicalización o división
que se ha sentido desde hace muchos años atrás. Yo creo que la administración Obama se comenzaron como a separar mucho más estos dos partidos dominantes en los Estados Unidos, que se alternan el poder en los Estados Unidos desde hace tantas décadas. Así que se comenzó a sentir un poco más durante Obama, porque Obama fue una suerte también de triunfo para el Partido Demócrata, pero una gran decepción también para muchos que confiaron en esa figura y que rápidamente demostró que no era el perfil que había vendido en campaña. Para darte tan solo un ejemplo y para seguir en términos de migración, pues Obama fue el deportador en jefe. Poco lo dijeron en los medios hegemónicos de desinformación. Totalmente. Porque, y el bombardero número 1, además. Y el bombardero número 1, que además le dieron un premio Nobel de Paz por ningún logro, no solo ningún logro en la paz, sino por haber incluso acrecentado guerras. Entonces, esto fue muy notable para algunos demócratas. Fue aún peor durante la época de Biden y pues muchos migraron para el Partido Republicano. Incluso muchos migraron sencillamente para el trumpismo más que para el Partido Republicano. Así que se han ido como moviendo de esa manera las aguas, pero no necesariamente vemos como partir en dos el país y ver más radicalizado al lado y lado. No, se ha ido migrando lentamente de un lado a otro y están muy claras, yo creo, ahora las divisiones, sobre todo ideológicas, en términos de lo que se quiere en el país para crecimiento del país. Eso lo ha dejado muy claro Donald Trump y esa es, yo creo que su gran arma, ¿no? De dominio de todo lo que es su discurso y también del dominio de masas, porque sí existe un deseo profundo en el estadounidense, más profundo, por reiterarlo, de que se recobre el país, porque no se reconoce Estados Unidos. Yo llevo en los Estados Unidos poco más de 25 años y no es ni meridianamente similar a lo que era Estados Unidos cuando yo llegué. Imagínate la comparativa para aquellos que piensan en Estados Unidos años 80, 90, es decir, Estados Unidos se ha ido degenerando por dentro y hace parte de la intención globalista que tú conoces muy bien, que como es ir minando al imperio por dentro. Una de esas armas, pues obviamente, ha sido el narcotráfico. Dígame, estimada Isabel, puntualice para quien mira, por ejemplo, desde fuera de Estados Unidos, ¿cómo es cuáles son las diferencias que usted ve en la calle, en el día a día, en la seguridad, en el poder adquisitivo, ahora frente a lo que era hace 25 años? Terrible, o sea, el sueño americano en términos adquisitivos se acabó, porque el sueño americano era sencillísimo, 3 puntos. 1, poder tener su propiedad, es decir, su casa, el adquirir su casa. Las nuevas generaciones no están pudiendo tener esa propiedad, no están pudiendo salir de sus casas para comprar su propiedad, su techo. No es posible. La economía está muy mal, la economía se nota en cada uno de los hogares, no importa el estrato social en el que estés. Es decir, siempre las clases, por ejemplo, menos privilegiadas, se han visto más privilegiadas en términos de ayudas de gobierno cuando llegan los demócratas. Y eso es una herramienta de manipulación justamente de esa masa votante, eso ya lo sabemos. Pero las clases medias y la clase alta también, pues siempre digamos que va a flotar, ¿no? Porque pase lo que pase, tienen más capacidad adquisitiva per se para poder seguir flotando, pero la clase media, pues es una clase totalmente aplastada por la clase baja y la clase alta, por llamarlo de alguna manera,
y está cada vez teniendo menos probabilidades de vivir ese sueño americano. El segundo punto del sueño americano son ciudades seguras. Las ciudades ya no son seguras en términos de lo que está el estadounidense acostumbrado. Es decir, aquí se han vivido olas de violencia, como por ejemplo lo que fue un Miami en los 80, con todo ese ingreso del narcotráfico, en donde conocieron lo que eran las muertes en las calles, los tiroteos, una bomba por aquí, una bomba. Es decir, eso sí ha habido. Chicago ha sido una ciudad violenta, digamos, por oleadas también, Nueva York, pero estos niveles de violencia no permiten una vida tranquila en los barrios de clase media, en los barrios del estadounidense, para vivir ese sueño americano que es familia, patria y tranquilidad, paz. Prosperidad, la prosperidad del estadounidense se construye en torno a eso. El estadounidense quiere tener su propiedad, tener su barrio seguro, tener un empleo sin muchas dificultades para poder estar construyendo país, construyendo lo que ellos llaman ese sueño americano, que no es tan complejo, es simplemente eso, pero que es tan efectivo o que es tan evidente que da un nivel de vida próspero, pues que se construyó toda una potencia en los Estados Unidos, a donde todo el mundo desea de alguna manera, o no todo el mundo, porque todo el mundo no le tiene por qué interesar vivir en el imperio estadounidense, pero sí muchísimas personas pues pretenden ingresar a los Estados Unidos con el fin de obtener ese sueño americano, que hoy yo lo veo ya muerto. Las nuevas generaciones no lo tienen, no lo están viviendo. La economía está absolutamente deprimida, donde el estadounidense por primera vez, yo lo estoy viendo, insisto, clase media, pensando si va a comprar un filete de carne o no en el mes, pensando si va a comprar un alimento u otro, o mejor va a ahorrar para unas vacaciones, o mejor ya no tienen vacaciones, sino que están pensando en cómo poder sostener varias generaciones bajo un mismo techo. Eso no se había visto en los Estados Unidos, por lo menos desde los años de la depresión. Dios mío, es un panorama absolutamente desolador. ¿Cómo son las calles de Nueva York hoy? Sucias e inseguras es lo que me llega de muchas personas que viven allí, y se lo pregunto porque tendrán lugar unas elecciones muy particulares donde un exgobernador demócrata destituido por acoso sexual, que es Cuomo, compite como independiente frente a un candidato ultra izquierdista del Partido Demócrata, que es Mamdani. ¿Cómo ves esas elecciones? ¿De repente va a ganar el republicano, va a ganar Mamdani, se va a radicalizar la decadencia de Nueva York con izquierda dura, o cómo da la sorpresa? Cuéntenos, Isabel. Yo creo que va a estar durísima esa elección. Mamdani es un personaje pues radical, clarísimo, no habla, por lo menos entre líneas, no, es facilísimo leerlo porque él literalmente lo dice, es un marxista por lo menos de papel, ¿no? Por lo menos de libro, por lo menos de lo que él... Y de cuna de oro, como sí, corresponde, sí, además, ¿no? De madre cineasta, educado en los mejores colegios. Sí, claro, como todos los marxistas, tú sabes bien que les encanta escribir estos libretos que se venden muy bien. Lo malo es la puesta en escena. La puesta en escena es muy mala porque solamente trae miseria y trae desigualdad incluso social, trae supresión de toda clase de libertad, trae el sostenimiento por parte de la misma sociedad de otras personas que se convierten en parásitos sociales porque aprenden a vivir rápidamente bajo ese sistema y aprovecharlo. Entonces se desencadena posteriormente la envidia social y la fiscalización del individuo por el otro individuo. Es decir, bueno, eso ya sabemos cómo funciona. No funciona en términos de prosperidad, pero el relato en términos de papel, pues sí, llama la atención y le llama la atención a mucha gente porque se apropian de la palabra solidaridad, se apropian de la palabra de
de que son la paz, son la prosperidad, son la solidaridad, son la ayuda al más desvalido, pero nada más contrario pues a eso que los hechos que nos los han demostrado a través de la historia, todos esos regímenes que se convierten en regímenes totalitarios, sin olvidar que los gobiernos pues no tienen dinero. Esa parte no se la dicen a la gente. Ningún gobierno tiene dinero, el dinero es administrado por los gobiernos, pero el dinero pertenece justamente al pueblo, del bolsillo de los ciudadanos es que sale el dinero y se administra bien o mal. No es mucho pedir a los políticos, solamente tienen que administrarlo bien, pero bueno, tú y yo sabemos cómo son los políticos, todos en algún momento van a priorizar sus intereses personales. Claro, unos más nefastos que otros, por eso es que en la condición en que estamos en las actuales democracias, pues siempre ha sido muy criticable el hecho de que no se pueda discernir de mejor manera quién va a decidir los designios de un país o no, porque todos votamos, ¿no? Esa es la democracia, pero la democracia también, bueno, es que entraríamos en otro análisis allí, en otro diálogo que también yo pienso que sería muy acorde traerlo en estos tiempos, y es la sobrevaloración de la democracia, ¿no? Porque ha sido tan abusada que si no se ejecuta de manera correcta desde lo ético, que no puede faltar, tiene que ser el eje central de todo país, de toda cuna social, de cualquier lugar. Si no hay una, digamos, vara ética importante sobre la que se rija las sociedades, pues de todas formas ningún sistema va a servir. Esto es lo que nos queda. La democracia se supone que es lo mejor que hemos construido en términos de humanidad. No hay más, es que no hay sino eso o las dictaduras o las dictocracias o las anarquías, ¿no? También quisiera pensar, soy propensa a que me gusten un poco los lineamientos que tú dominas muy bien, que son los de los libertarios, porque hacen una división más radical, digamos, de lo que es el poder del pueblo en sí mismo y darle muchísimo menos poder a los gobiernos. Sin duda, esa es una extraordinaria medida que debería comenzarse a, digamos, a implementar mucho más, porque lo que estamos viendo son democracias abusadas, democracias que no son representativas, no son reales, democracias que son dominadas por quien cuenta los votos, y las maquinarias de elecciones pues están absolutamente putrefactas en todas partes. Si a eso le sumamos las nuevas, digamos, el socialismo del siglo XXI, el Mandami de Nueva York, o todos estos discursos que son populistas, socialistas, pero que ellos son los grandes oligarcas, como en Colombia, por ejemplo, el camarada Ferragamo. Yo le digo a Petro de esa manera porque es el camarada Ferragamo, es un revolucionario que gusta calzar Ferragamo y se ufana de ellos, se ufana de sus vacaciones en Europa, es un guerrillero muy bravo, terrible, sí, con los pobres, pero que prioriza pues hacerse cirugías estéticas para cortarse la papada y ese tipo de cosas, ¿no? Es muy cómico, Petro, es un personaje del realismo mágico latinoamericano, pero es maravilloso. Cuando empieza a disertar sobre la cocaína, tan elocuentemente, cuando dice, y yo he tomado las armas y las podría tomar de nuevo, y se hace el guapo, y que él va a defender a Venezuela. Esto le quería preguntar, me ha dado un gran disparador, estimada Isabel. En el contexto en el cual está Venezuela, donde además yo veo que Diosdado Cabello cada vez que tiene oportunidad sostiene que el problema es Colombia, dice, el narcotráfico está en Colombia, vean a Colombia, manden los barcos a Colombia. Es como un poco masoquista Petro, además, ¿no? Con esto de solidarizarse con un régimen que le escupe la cara, o sea, siendo izquierdistas los dos, socialistas recios los dos,
A Petro no lo tratan muy bien los venezolanos, ¿no? ¿Cómo se explica No. esto? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, mi mirada yo la he expuesto en varias ocasiones, sobre todo porque hay que irla haciendo día a día, porque ese es un pulso que están llevando estos dos, digamos, fantoches, ¿no? Tanto Maduro como Gustavo Petro. Iba a decir dictadores, pero es que yo siempre lo he dicho, Gustavo Petro no dio ni para dictador, es que es tan mediocre, es tan nefasto este personaje, es la antítesis en sí mismo, de sí mismo, por todo lo que acabamos de hablar de él, incluso pues eso lo demuestra, que no dio ni siquiera para dictador. Entonces le da la mano a sus iguales ideológicos en Venezuela, a sus camaradas y socios en los negocios del narcotráfico, porque hay que recordar que Gustavo Petro gana las elecciones también financiado por el cartel de los soles. Eso no se le puede olvidar. Esa es una carta que incluso se la esgrime Diosdado Cabello constantemente, como quien dice, quédate calladito, obedece, no te me alborotes tanto, no estés repitiendo que no estás validando las elecciones que nosotros ya dijimos que ganamos, porque entonces podemos ir sacando a la luz esto. Fíjate, Nicolás, tan interesante este pulso que va y viene, porque Nicolás Maduro y Diosdado Cabello principalmente, Padrino también, pero Nicolás y Diosdado principalmente saben que están teniendo un pulso con una persona que no tiene dominio ni siquiera sobre su estado físico. Es un tipo con unas adicciones importantes que trascienden a la luz pública, que no le permiten llegar a tiempo a ninguna cita, que no le permiten incluso hablar bien sin estar bajo los efectos de los psicotrópicos, como es notable en más de una ocasión, como lo ha dicho gente de su gabinete y lo han reportado, lo han denunciado y se han peleado cuando antes estuvieron acostados en la misma cama, porque así son políticos. Pero es interesante porque de allí se puede ir rescatando toda la información que uno va a ir poniendo sobre la mesa y va a ir concatenando para decir, bueno, esto en términos de orden de tiempo funcionó así, entonces esto ocurrió así, y tú vas confirmando hechos a partir, obviamente, de declaraciones de gente de su mismo gabinete. Es un personaje muy singular, llegó al poder, es un ególatra sin límite, es una persona que no se puede reconocer a sí misma, entonces lo único que ha querido es llegar a la presidencia. Por eso fíjate que su triunfo fue: yo soy fulano de tal y soy su presidente, al mejor estilo de un reality show o de un show de televisión. El hombre vive en una puesta en escena constante. Donde es una gran telenovela colombiana la de Petro. Por supuesto, esto es irrisorio. No fuera tan grave si esto no arrastrara muchas penalidades al pueblo colombiano. Porque, por ejemplo, la actual desertificación de Estados Unidos a Colombia, pues fue literalmente a Gustavo Petro. No solamente lo desertifican a él, padece el país, aunque haya habido muchos, digamos, muchos pormenores que Estados Unidos no va a aplicar en esa desertificación de Colombia para que justamente no se afecte la parte económica del país, porque Colombia siempre ha sido un gran aliado, no solamente comercial de los Estados Unidos, sino un aliado importantísimo en la lucha del narcotráfico, en contra de ese narcotráfico para que no se extienda a la región. Así que Estados Unidos ahora se está jugando esa carta, por eso también hay que unir ese despliegue militar estadounidense a ese Caribe Sur, que yo insisto, no van solamente por el cartel de los soles, no van solamente por hundir 3, 4, 5 embarcaciones en el Caribe, en el Atlántico, por donde incluso todos los que hemos cubierto narcotráfico sabemos que no son las principales rutas de narcotráfico. Las principales rutas están por el Pacífico. Estados Unidos lo sabe, el Comando Sur lo sabe, no son ningunos idiotas, por supuesto que lo hacen adrede, y el objetivo principal entonces nos llevaría a deducir que es, por supuesto, irse aproximando a esa Guajira colombiana y venezolana, irse aproximando a ese territorio que ya Gustavo Petro le ha entregado
a el cartel de los soles para dominio de Maduro. ¿Por qué? Bueno, porque eso es gravísimo, porque en ese pulso que estábamos hablando le piden extender el dominio, el cartel de los soles por ese territorio, y Gustavo Petro en un día de fuma cualquiera pues dice sí, le entrego 3 departamentos de Colombia, juntémoslos con 2 estados de Venezuela y fantástico. Para allá y para acá el trasiego de drogas libre, que además ya se lleva a cabo desde hace muchos años, porque esa es una zona de trasiego de drogas muy importante. Allí es donde está el Catatumbo, allí es donde viene la gran cantidad de desplazados colombianos, donde hay masacres que ni siquiera nadie puede registrar, donde las autoridades, el ejército no puede entrar. Esa es una zona al servicio del narcotráfico. Y ese narcotráfico no es el menudeador, no, allí está preso el pueblo, allí están presos los campesinos, allí están presos los indígenas, todos ellos dominados por estos carteles del narcotráfico que los someten a la fuerza a o siembras lo que yo te mando o me permites también pasar por aquí y construir mis cocinas de elaboración de drogas o, bueno, ya sabes cómo terminan todos, desplazados, muertos, los niños llamados a filas para estas autoproclamadas guerrillas que son nada más ni nada menos pues que los grupos de terrorismo y de narcotráfico más grandes del mundo, como son las FARC y el ELN. Así que, bueno, yo creo que ahí están todos los elementos sobre la mesa. Ese es el pulso que ellos dos están teniendo en este momento. Así que se entrega a eso por temor también a muchas cosas que se puedan decir por parte del régimen de Venezuela. ¿Usted cree que es inminente la acción militar estadounidense en Venezuela antes de fin de año, por ejemplo? No sé si antes de fin de año, porque la información que yo he ido recopilando por parte del Departamento de Estado, las fuentes, por lo menos que estoy manejando, han salido bastante, digamos, certeras en cuanto a la data que me van tirando. Y yo puedo ir concatenando eso y es lo que he ido informando en mis programas de los últimos días, Nicolás. Pero lo que sí puedo decir es, por ejemplo, ya sabe, definitivamente Estados Unidos no hace un despliegue de estos para simplemente quedarse allí haciendo ejercicios militares en el Caribe Sur. No, esto no es así. Ya hay una coalición de países que están apoyando ese despliegue militar estadounidense. Estados Unidos lo está justificando literalmente como el ir a acabar con los carteles de droga que están intoxicando a Estados Unidos. No es poca cosa, son más de 100,000 muertos por año tan solo con sobredosis de fentanilo, así que la data también lo demuestra. Además de eso, en Nueva York, en un tribunal de Nueva York, pues obviamente todo el mundo lo sabe, ha sido catalogado la cabeza del cartel de los soles, Nicolás Maduro, por eso han incrementado también la recompensa a 50 millones, Diosdado Cabello y Padrino 25 y 25 millones. Esto no es solamente para eso, esto ellos van a pasar a fase 2, lo informé una semana antes que todos los medios hegemónicos de desinformación, porque tenía esa data que me habían soltado. Y esa fase 2 significa incursión terrestre. ¿Viene una incursión terrestre? Sí, pero tal vez no. Y te lo puedo decir porque podemos ya hablar de esta línea de información. No va a ser necesariamente por Venezuela, no va a ser necesariamente por Colombia, probablemente esa incursión terrestre comience por México y la gente va a decir, pero ¿qué pasó si los barcos estaban aquí frente a Venezuela? Si lo que queremos es que derroquen a Maduro, sí, pero es que la actual administración de tonta no tiene un pelo, no van a exponer un movimiento de este tipo para que sea tumbada por, digamos, derecho internacional infringido. No, obviamente que no lo van a hacer. Y hay varios planes de incursión terrestre sobre la mesa, A, B, C, D, muchos planes y día a día, no solo el Marco Rubio, el secretario de Estado, sino el propio Donald Trump, revisan, esa es la información que tengo, Nicolás, revisan día a día
literalmente estas dos cabezas, ¿qué paso van a dar ese día? Ni siquiera en el Comando Sur, fuentes que tengo aquí me han dicho mayor cosa. Por supuesto, obvio, los periodistas sabemos que una incursión de este tipo no la van a informar antes, pero uno sabe leer entre líneas dependiendo de los datos que le vayan soltando. Para mí, esto sí va a continuar incrementándose. Todo lo que está ocurriendo hoy en el escenario internacional es bueno. Ese logro de Donald Trump de esa primera fase de negociación de paz entre Israel y el grupo terrorista Hamas ayuda a que también después sea más visible al mundo lo que esté haciendo Donald Trump en torno a Latinoamérica. ¿Por qué? Porque fíjate que los grupos de choque de la izquierda más radical lo que han sacado a la luz pública en las últimas horas en Europa es que Donald Trump lo que quiere es incrementar la guerra, armar una guerra en Latinoamérica con estos buques estadounidenses. No van a poder pararlo. Se va a seguir ejecutando incursión en Latinoamérica. El objetivo no solamente es Venezuela, el objetivo es que en Colombia no siga avanzando la izquierda terrorista y narcotraficante que llegó al Palacio de Nariño. El objetivo es que en Latinoamérica, en toda la región, no avance los grupos políticos financiados por el narcotráfico. Así que allí está una Sheinbaum en remojo, allí está un Lula da Silva que ha echado un poco para atrás y se ha desligado también por eso en los últimos días de Gustavo Petro y ha dicho no, vamos a colaborar con Estados Unidos y poco a poco van a ir marcando su posición porque saben que en Estados Unidos hay un gobierno duro que no va a quitarle el ojo de encima a la región. Isabel, muchísimas gracias. Realmente un análisis exhaustivo. Hemos recorrido un montón de temas. Los invito desde ya a suscribirse al canal de Isabel en YouTube y también seguirle en X, que hace spaces muy interesantes. Gracias, Nicolás. Un placer, como siempre, compartir contigo. Hasta pronto. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.